Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y conectarse. En primer lugar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de entrar a este webinar y poder platicar con ustedes sobre algo que me parece muy apasionante, que son las alergias alimentarias. Este tema que todos los pediatras vemos y nos enfrentamos en el día a día, hemos planeado este webinar justo pensando en ustedes y esperemos que esta nueva dinámica en la cual presentaremos un caso clínico les sea de utilidad, principalmente para su práctica clínica. Quiero agradecer también a Nestlé Nutrition Institute por la invitación para poderles dar este tema sobre alergias alimentarias y el impacto que tienen los oligosacáridos de leche humana en nuestra práctica clínica. Para empezar, vamos a hablar sobre un poco los pasos a seguir. Estos pasos a seguir que vamos a tomar en esta noche serán, en principio, en lugar, vamos a hablar sobre un caso clínico. Este caso clínico es un tanto cuanto distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados a enfrentarnos. Después vamos a hablar un poco sobre los desencadenantes de la alergia alimentaria. Después me quisiera meter un poco más en la fisiopatología de la alergia alimentaria. Aquí vamos a empezar a involucrar la nutrición, la inmunonutrición, que hoy en día impacta directamente a nuestros pacientes. Así vamos a enfocarnos directamente en los HMOs, como se conocen en inglés, o oligosacáridos de leche humana, como les llamamos en español, donde vamos a descubrir desde la ciencia hasta los estudios de investigación clínicas actuales, qué está pasando con ellos y por qué son importantes en este tema. Por último, quisiera hablar sobre un árbol de decisiones que en particular decidí formar. Este árbol de decisiones espero les ayude a tomar una mejor decisión justo con sus pacientes, cuando se enfrentan al consultorio con el paciente y tenemos que decidir qué alimentación vamos a darle. Aquí podemos apoyarnos de este árbol. Me gustaría finalizar con los mitos y realidades de las fórmulas aminoácidicas, porque de repente tenemos un sobreuso de las mismas o a veces un uso inadecuado y me gustaría como reforzar esta parte de en qué momento sería válido o está justificado utilizarlas. Por último, me gustaría hablar de las conclusiones que retomaremos desde el caso clínico hasta los aspectos más importantes de nuestra charla del día de hoy. Empezando con el caso clínico, bueno, este es un niño de 40 días de vida. Es un masculino que nació realmente sin ninguna complicación, tuvo un nacimiento por vía vaginal, pesó 2,600, midió 48 centímetros, aparentemente no tuvo ninguna complicación al nacer, estuvo recibiendo por 40 días una alimentación mixta, por cuestiones maternas decidió que así lo fuera, y presentó justamente vómitos, distensión abdominal y aumento en la frecuencia de las evacuaciones. No fue cualquier vómito, como pueden ver en la descripción, estamos hablando de 10 vómitos en 24 horas que le ocasionaron cierta deshidratación, distensión abdominal acompañada de cólicos y las evacuaciones eran líquidas acompañadas con un poco de sangrado macroscópico. En este escenario se presenta en el servicio de urgencias y aquí observamos que sus signos vitales, como pueden ver en la pantalla, están alterados. Estamos hablando de un estado de deshidratación, un niño que se observa tóxico, se observa grave, tiene taquicardia, tiene hipotermia, cierta hipotensión. Y a la exploración física nos llama la atención que se ve pálido, tiene cierta cianosis bucal, tenemos algunos signos de deshidratación y el llenado capilar que evaluamos en el servicio de urgencias se encuentra aumentado, 4 segundos. Un abdomen distendido con aumento en la peristalsis y tenemos a la exploración física cuando palpamos bastante doloroso y en este escenario pues pedimos algunos laboratorios y gabinete como cualquier niño de 40 días que haríamos con estas características clínicas. Me llama la atención en este niño que tiene leucocitosis, neutrofilia, anemia, acidosis metabólica en la primera gasometría hiperlactatémica y también tenemos cultivos negativos. Esto tal vez no salió el primer día, pero ya en retrospectiva observamos que estaban negativos estos cultivos. Este paciente le tomamos una procalcitonina que prácticamente estaba negativa y en la radiografía de abdomen vimos datos sugerentes de edema interasa. Cuando analizamos este caso, como pediatras entiendo que podemos pensar en una enterocolitis, en una sepsis con foco abdominal, en algo infeccioso, que es lo primero o más frecuente que observamos. Sin embargo, este paciente, al final, el diagnóstico que obtuvimos fue una enterocolitis inducida por proteínas de la leche de vaca. Como ejemplo, pueden ver una radiografía en la cual observamos el edema interasa en esta placa y algo que me llama la atención es que es un diagnóstico poco sospechado o poco diagnosticado. Es por eso que les quise compartir este caso clínico, que si bien no es muy frecuente, nos va a ayudar a entender qué está pasando con la inflamación en estos niños con alergia alimentaria.
Acuérdense que las alergias alimentarias las podemos dividir dependiendo del tipo de inmunidad en alergias mediadas por IgE, no mediadas por IgE o de componentes mixtos. Nosotros como clínicos, ¿en qué nos podemos basar para diferenciarlos? Definitivo, los mediados por IgE son manifestaciones inmediatas que vamos a observar en cuestión de segundos o tal vez en la primera hora de la exposición al alimento, en este caso leche de vaca. Y cuando tenemos los no mediados por IgE, tal vez ocurra en un periodo un poco más largo. En este periodo un poco más largo tenemos justo la enterocolitis que les mencionaba en el caso clínico, también tenemos la proctocolitis alérgica, la enteritis alérgica, y como se dan cuenta, dependiendo del tipo de mecanismo, es un poco como vamos a entender qué pasa con nuestro niño y también cómo poder establecer un tratamiento adecuado. Aquí les quise mostrar este artículo que me gustó muchísimo la imagen porque nos explica perfecto cómo la proctocolitis alérgica, que es la que más observamos tal vez en la práctica clínica, el niño que tiene evacuaciones que pueden ser un poco disminuidas en consistencia, pero que nos llama la atención este sangrado macroscópico y que sospechamos que es por alergia. También podemos tener una enteritis, en donde se ve también involucrado el intestino medio y donde vamos a tener probablemente más bien datos de mala absorción, desnutrición, diarrea y en algunas ocasiones lo puede llevar a deshidratarse. El escenario más grave, como es el caso que les mencionaba en este caso clínico, tenemos una enterocolitis donde se abarca, como pueden observar, todo el tubo digestivo. Está inflamado prácticamente todo el tubo digestivo y tenemos que tomar en cuenta que esta es la manifestación más grave de las alergias a proteína de leche de vaca que no son mediadas por IgE. Algo bastante interesante y que, como ustedes conocen, es menos frecuente que tal vez la proctocolitis alérgica, pero aún así es algo que tenemos que conocer como clínicos para poder acertar en el diagnóstico. Me quisiera adentrar un poco en la teoría de las alergias a proteína de leche de vaca. Yo sé que cuando hablamos de teoría, de repente esta parte a los clínicos nos cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, quisiera que me permitieran explicarles un poco más sobre la fisiopatogenia para que de ahí partamos y podamos entender un poco mejor toda la parte clínica de la cual vamos a concluir. Empezando con la fisiopatogenia, tenemos que entender que un recién nacido y un lactante menor está expuesto a muchísimas cosas del ambiente, incluyendo algunos patógenos, algunos alérgenos, tenemos microbiota, desde el hospital, en la casa, el ambiente en general. ¿Y cuáles son estos centros de recepción para el lactante? La piel, como primer lugar, el epitelio respiratorio, todo lo que está respirando, él está sensando qué cosas pueden ser agresivas o patógenas o qué cosas son tolerables. Y lo mismo pasa con su tubo digestivo. Desde que nacemos empezamos a sensar el mundo exterior. Y dependiendo cómo esté esta parte, vamos a poder tener casos, como en el caso de la alergia, que puede haber cierta inflamación en la piel, puede haber cierta inflamación en el tubo digestivo, que nos va a ocasionar inflamación, es decir, liberación de citocinas y toda esta cascada inflamatoria que hoy en día nos hemos dado cuenta que es muy importante porque esto nos va a llevar a entender lo que realmente le pasa a nuestro paciente. Entonces, en esta diapositiva que les menciono, quiero ejemplificarles justamente cómo el tener una piel afectada o un intestino dañado puede ocasionar que aumentemos la inflamación y esto darnos una alergia alimentaria. Antes de hablar justo de las alergias alimentarias, quise mostrarles en esta imagen el intestino saludable de un niño que está aprendiendo su sistema inmunológico a madurar, ¿no? Cuando era un feto o cuando estaba dentro en el embarazo, no tenía todas estas capacidades y justo al nacer, poco a poco va llevando a cabo esta capacidad de maduración inmunológica. Aquí lo que quiero mostrarles en primer lugar es cómo vamos a tener en el tubo digestivo, si pueden observar, las células que se observan en la parte superior es el epitelio intestinal. Luego allí observamos cómo los macrófagos están sensando en todo momento con estas extensiones lo que pasa en la luz intestinal y entonces empiezan a capturar ciertas proteínas de los alimentos que empieza a conocer el niño. Estos son presentados a la célula dendrítica, que es esta célula que parece una estrella, y van a ser llevados por migración hasta un ganglio linfático, donde se los van a presentar a los linfocitos naïf o los linfocitos que todavía no se han diferenciado o inmaduros, y como en este caso no ha detectado que esta proteína del alimento sea algo grave, va a diferenciar a este linfocito naïf a un linfocito regulador.
Este linfocito regulador nos va a ayudar justo a regular la inflamación y va a ir, digamos que con la información de vuelta al intestino y nos va a decir a los macrófagos, a los mastocitos, ok, no es algo agresivo, no hay que atacarlo, la inflamación está controlada. Todo esto sucede con liberación de citocinas antiinflamatorias, como puede ser la interleucina 10, o el factor de crecimiento transformante beta, en inglés TGF-beta, que estos se van a expresar y van a mantener la inmunidad controlada. Justamente la microbiota aquí juega un papel súper importante, porque justo esta microbiota y la inmunomodulación es la que nos van a llevar a tener una adecuada tolerancia oral, que esta parte es lo que normalmente debería de suceder y sucede en la mayoría de nuestros pacientes. Ahora, aquí también, como no se activó esta respuesta inmunológica, los linfocitos que se conocen como Th2 o cooperadores de tipo 2, que son los que pueden marcar una alergia alimentaria, se encuentran apagados, se encuentran anérgicos, es decir, no hay necesidad de echar a andar toda esta composición de linfocitos Th2. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E? Justamente como pueden observar, lo primero que salta a la vista es lo que observan en el círculo, donde el intestino ya no se encuentra íntegro, se encuentra dañado. Las proteínas, que son estos circulitos azules que observan aquí en la pantalla, aquí en el lumen intestinal, observamos que estos empiezan a pasar de una manera desordenada. Si se acuerdan en la diapositiva anterior, que me voy a regresar para que lo puedan observar esta diferencia, aquí hay una regulación ordenada del paso de las proteínas por los macrófagos y por las células dendríticas. En este caso no, en este caso hay una exposición más directa de estas proteínas a toda esta respuesta celular inmunológica que se encuentra justo por debajo del epitelio intestinal. Y esta respuesta inmunitaria empieza a desencadenar que todas las células empiecen a activarse, incluyendo, por ejemplo, los mastocitos, que empiezan a tener mayor predominio a este nivel. La célula dendrítica, en lugar de diferenciar el linfocito inmaduro o naïf en regulador, no, ahora nos empieza a llevar a un Th2, que es el encargado de desencadenar toda la respuesta alérgica, y de esta manera se desarrolla una liberación de citocinas tan importante que empiezan a atraer células como los eosinófilos y los basófilos, como pueden ver en la diapositiva. De esta manera tenemos una activación de linfocitos B, que en lugar de estar produciendo inmunoglobulina A, como debería de hacerlo normalmente, empiezan a producir inmunoglobulina E, dirigida contra esta proteína alimentaria que empieza a causar estragos en el sistema inmunológico. Justamente me voy a regresar nuevamente a la tolerancia oral para que observen aquí cómo el linfocito B se encuentra secretando únicamente inmunoglobulina A. Por el contrario, cuando se desarrolló toda esta respuesta alérgica que les comento, empiezan a cambiar y ahora secretan inmunoglobulina E dirigida contra esta proteína alimentaria que se nos ha vuelto agresiva para el intestino. De esta manera, explicado de esta manera, espero que sea un poco más fácil para nosotros comprender esto que yo entiendo que es complicado de repente, la sensibilización y cómo sucede la alergia. Ahora, les he hablado también al principio de la plática sobre las alergias no mediadas por IgE. Estas alergias no mediadas por IgE no entendemos al 100% el mecanismo inflamatorio. Sin embargo, en esta publicación me gustó mucho la imagen porque nos ejemplifica perfecto cómo de repente cuando tenemos una alergia por este tipo de mecanismos, ya no vamos a tener involucro de linfocitos Th2 ni de inmunoglobulina E, pero vamos a tener activación de neutrófilos y activación de mastocitos al estar expuestos a la misma proteína, en este caso de leche de vaca. ¿Esto en qué se va a traducir? En que en sangre vamos a tener niveles bajos de inmunoglobulina E, niveles bajos de interleucina 10, que les mencionaba que nos ayuda a regular esta inflamación, niveles altos de triptasa, niveles altos de interleucina 8, y en nuestra clínica, en el día a día, vamos a observar pacientes con síntomas intestinales, síntomas incluso del sistema nervioso central como es el letargo, y síntomas cardiovasculares como es el caso clínico de nuestro paciente que llegó con franca taquicardia, hipotensión y choque. Entonces, con esto vamos entendiendo un poco más el mecanismo inflamatorio que nos llevó a que nuestro paciente se presente así en el servicio de urgencias. Ahora, me gustaría también recalcar algunos de los puntos importantes que como pediatras tenemos que cuidar cuando queremos prevenir alergia alimentaria.
El principal es la salud materna. Hoy sabemos que los niveles de vitamina D de nuestras mamás embarazadas hay que cuidarlos y hay que mantenerlos en buen nivel. El ofrecer lactancia materna de preferencia exclusiva va a disminuir el riesgo de que el niño tenga una alergia alimentaria. Hay otros factores que como tal no podremos controlar, como es tal vez una familia numerosa o tal vez la exposición a animales de granja. Sin embargo, es importante saber que los niños que conviven con ciertos animales, tal vez una mascota en casa, disminuye el riesgo de alergias por el hecho de tener esta exposición a otros animales. ¿Qué nos toca a nosotros cuidar como pediatras? Disminuir la exposición a leche de vaca lo más posible, al menos los primeros 6 meses de vida del lactante, y cuidar los medicamentos que ofrecemos. Los antiácidos o los antibióticos también ocasionan ciertos riesgos de alergia alimentaria. Entonces, esta parte sí nos toca a nosotros cuidarla y entender que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de que nuestro paciente tenga alergia. Otra teoría también interesante es la teoría de la higiene. Hoy en día creo que tiene muchísima relevancia hablar de la higiene, porque sabemos que en nuestro estilo de vida occidentalizado, en el cual tenemos un aumento de exposición a virus respiratorios, ¿por qué? Porque vivimos en ciudades densamente pobladas, porque tenemos un ambiente microbiológico bastante cuidado, vivimos en casas y en departamentos donde tenemos un aumento del polvo y esto puede causar cierta exposición alergénica, vamos a tener más riesgo de que nuestros lactantes tengan un efecto proinflamatorio. Por el contrario, los niños que viven en ambientes un poco más rurales, donde hay menos densidad poblacional, vamos a tener exposición a polvo con ciertas partículas de endotoxinas bacterianas que vamos a hacer que el niño se preocupe más por reforzar su sistema inmune en contra de estas bacterias que preocuparse por alérgenos. De esta manera vamos a lograr que, combinado a una buena alimentación, vamos a lograr tener un sistema inmunológico bastante más regulado. Es por eso que los niños de ambientes más rurales o que estén expuestos a animales, vamos a tener un efecto protector contra las alergias. Esta parte me parece fundamental para entender las alergias alimentarias y qué estamos haciendo hoy en día. Un punto también muy interesante sobre las alergias es la piel. Como pediatras, tal vez nos preocupamos por cuidar lactancia materna, el nacimiento vaginal para que la microbiota del niño sea lo más saludable posible, pero ¿qué pasa con los cuidados de piel? Hoy sabemos que el aplicar emolientes en los niños de manera preventiva logran disminuir la exposición de la piel a todos estos polvos que pueden tener alergias y entonces el niño tiene menos riesgo de sensibilizarse. Aquí, como lo pueden observar en esta diapositiva, observamos cómo una piel saludable nos va a llevar a un sistema inmunológico adecuado. Acuérdense que los primeros meses de vida el sistema inmune del niño está madurando y entonces no podemos esperar que el niño ya tolere cualquier tipo de exposición y por eso es importante este emoliente. También es importantísima la microbiota, por eso hoy en día hablamos mucho de ella, porque esta microbiota logra generar butirato, que más adelante explicaré para qué nos ayuda, pero a grandes rasgos nos va a disminuir el riesgo de que tengamos un sistema inflamado o inflamatorio y que esto nos pueda causar alergias. Ok, espero que esta parte de la teoría haya quedado clara. Yo sé que a veces esta parte nos cuesta, pero a mí me parece muy interesante explicada de esta manera porque así podemos comprender los siguientes pasos. El siguiente paso de nuestra plática es la alimentación como herramienta de inmunonutrición. Ya hablamos en diapositivas pasadas sobre tolerancia e inflamación y explicábamos los mecanismos que están involucrados. Cuando tenemos un niño con alergia alimentaria, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues de estar con franca alergia alimentaria e inflamación, lograr poco a poco llevarlo a desensibilización, que es el término que se utiliza para decir que el niño sigue siendo alérgico, pero que sus células inmunitarias ya no reaccionan de manera tan agresiva y al final del día llevarlo después de este primer paso de desensibilización a una tolerancia alérgica. En este tipo de tolerancia, el niño ya puede tolerar consumir, por ejemplo, proteína de leche de vaca sin tener una manifestación. Esta parte es la que nos toca en la parte de inmunonutrición. ¿Cómo se logra este objetivo? Bueno, en este objetivo, como los mencionaba, vamos a tener una disminución de la activación de mastocitos y de basófilos, es decir, menos inflamación, y vamos a generar una mayor cantidad de linfocitos T reguladores que van a compensar a los linfocitos TH2 que les mencionaba anteriormente. De esta manera vamos a lograr pasar de linfocitos B que generan inmunoglobulina E
a inmunoglobulina G. Cuando logramos este efecto, logramos tolerancia. Es decir, como estos compiten directamente con estos anticuerpos, tanto IgE con IgG, compiten para ver quién neutraliza o activa las proteínas alimentarias. Si producimos más IgG, vamos a lograr mayor neutralización de las mismas. Entonces vamos a lograr desensibilizarlo y tener una tolerancia oral. Como siempre, ya saben, nuestra mejor herramienta para tratar las alergias alimentarias siempre será la leche materna. Es muy importante que entendamos que los principales componentes de la leche materna por las cuales protegen al niño para alergias, primero es la microbiota. La mamá está transfiriendo a través de la leche materna todas estas bacterias que ayudan a que el niño tenga una mejor microbiota. En segundo lugar, tendremos los efectos de los nutrientes, como los oligosacáridos de leche humana. Y en tercer lugar, toda esta herramienta inmunitaria que la mamá le pasa al niño para inhibir las infecciones o disminuir las infecciones. Estos tres escenarios vamos a lograr que tengamos una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, como es el butirato, y vamos a tener una mayor cantidad de linfocitos T reguladores. De esta manera contrarrestaremos el efecto alérgico y el niño tendrá un efecto protector. Esto nos ha servido para entender estas nuevas moléculas que hoy en día hablamos mucho, que son los HMOs, o en español, los oligosacáridos de leche humana, que son componentes activos de la leche materna. Aquí les quise mostrar desmenuzadamente cómo podemos observar la leche humana. Sabemos que el principal componente va a ser agua, pero los componentes sólidos que tenemos en primer lugar lactosa, en segundo lugar lípidos y en tercer lugar justo los HMOs. Estos HMOs, como su nombre lo dice, son oligosacáridos, es decir, son monosacáridos que se van uniendo de 3 en más hasta lograr cadenas y estructuras bastante complejas que nos van a ayudar a tener efectos inmunitarios, como vamos a ver. Algo bastante interesante es que el 30% de los HMOs son 2, el 2-FL y el NNNT. Estos HMOs podría parecer un nombre raro y podremos decir de dónde salió ese 2, pero justo por eso lo puse más abajo. Los nombres salen, el número sale del sitio de unión donde justamente se adhieren a las lactosas y entonces, por ejemplo, el 2-FL, como vemos en pantalla, es una lactosa que se le unió a una fucosa. Esto se llama 2-FL porque es 2-fucosil-lactosa, es decir, una lactosa que se le adhiere a una fucosa y se le adhiere en el enlace 2. Entonces, por eso recibe ese nombre 2-FL. De igual manera, tenemos el NNNT. La composición de los oligosacáridos de la leche materna es dinámica. No podemos esperar que todas las mamás tengan la misma composición de oligosacáridos. Cada una va a tener una composición distinta. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente a la genética materna. Como vamos a ver, hay 2 genes involucrados aquí, que dependiendo si la mamá tiene presentes estos genes, va a producir HMOs, o puede ser que produzca distinta composición de HMOs. Estos 2 genes son el FUT2 y el gen de Lewis. Este grupo sanguíneo de Lewis, que seguramente recuerdan cuando estudiamos medicina, se ha visto que la presencia o la ausencia de este gen modifica directamente la presencia de los HMOs. Entonces, la genética es muy importante. La nutrición de la mamá también muy importante, si la madre hace actividad física, si toma probióticos, si es saludable, si toma algún medicamentos, pero incluso, por ejemplo, un niño prematuro, su mamá va a producirnos distintas composiciones de HMOs que si nació de término, o si nació por parto vaginal o nació por cesárea, la composición materna de HMOs es distinta. Incluso si estamos hablando de calostro, si estamos hablando de leche de transición o leche madura. Los HMOs cambian y son dinámicos y se adaptan a cada niño. Aquí en esta diapositiva lo que les quise justo mencionar es cómo podemos ver en el óvalo verde a las mamás secretoras, estas que les decía que genéticamente tienen los genes para producir 2-FL, que son las que están en verde, y los que están en azul son las mamás no secretoras que no tienen este gen. El efecto directo en la microbiota fecal del bebé se fue medido y aquí observamos cómo las bifidobacterias predominan en la microbiota fecal de los niños alimentados con las mamás secretoras. Por el contrario, las mamás no secretoras que no producen 2-FL, tenemos por aquí sí algunas bifidobacterias, pero pueden observar cómo también empiezan a aparecer Escherichias, Clostridium, Staphylococcus. Es decir, el efecto de 2-FL es importantísimo
para que la mamá tenga para que le pase al niño una buena microbiota y nuestro niño justamente podamos tener una microbiota adecuada. No nos quedamos solo en microbiota. Los HMOs se convierten en ácidos grasos de cadena corta y de estos 3 ácidos grasos que pueden ver aquí en la pantalla, butirato es importantísimo en alergias, porque se ha visto que niveles bajos de butirato se asocian con alergia a proteína leche de vaca. Es por eso que todo va hilando y por eso hoy en día entendemos como leche materna, HMOs, butirato, alergia alimentaria van juntos. Aquí lo puse en esta diapositiva más claro, como la lactancia materna, que está cargada de oligosacáridos de leche humana, nos da una microbiota intestinal en el niño saludable y nos da un riesgo bajo de tener alergias, es decir, un niño saludable, y como si no está tan adecuada esta microbiota o la alteramos, nos puede causar mayor riesgo de inflamación y alergia. Ahora, quisiera retomar los mecanismos por los cuales trabajan los HMOs en el intestino del niño. Vamos a empezar con la inmunidad local, que es el punto 1 y 2, y después nos iremos a la sistémica. ¿Qué sucede a nivel local? Aquí en este diagrama, en medio podemos observar justo otra vez el epitelio intestinal. Y observamos cómo la exposición a estos HMOs hace que los niños generen una microbiota más bifidogénica. Esta microbiota bifidogénica nos va a ayudar a mantener un ambiente microbiológico saludable. Ahora, en segundo lugar, los HMOs van a actuar directamente en el epitelio intestinal y nos van a causar cuestiones como proliferación celular, maduración epitelial, nos van a aumentar la barrera intestinal y van a causar una mayor producción de moco intestinal. Es decir, si tenemos un intestino saludable, vamos a lograr que tengamos menos exposición de las alergias, como les mencionaba en el caso de donde está bastante permeable el intestino. En este caso, los oligosacáridos van a lograr mantener esta barrera intestinal protectora, que es importante que esté saludable en los niños. De 1 a 2% de los oligosacáridos consumidos por el lactante van a atravesar a la circulación sistémica y van a causar efectos también directos en la inmunidad del lactante. Vamos a pasar justo ahora de la ciencia básica a los estudios de investigación. Rápidamente, en ciencia básica, ¿qué se describió? Se ha descrito que cuando se estimula células en cultivos celulares en el laboratorio con estos HMOs, observamos cómo los linfocitos que deben de maduran un poco mejor hacia un equilibrio entre TH1 y TH2. Nuevamente, acuérdense que en alergia TH2 es más alto y en este caso estas células que se cultivaron lograron tener un mejor equilibrio entre TH1 y TH2. Además, hubo una expresión de TH17 que nos habla de linfocitos T reguladores. Pasando a los modelos murinos, sabemos que la ciencia ha avanzado mucho en estos modelos porque también hoy tenemos modelos murinos que ejemplifican el comportamiento de la alergia alimentaria a este nivel. Y podemos observar que cuando estos modelos son alimentados con oligosacáridos de leche humana o con los HMOs, se encontraron diversos efectos muy interesantes, como es disminución en la permeabilidad intestinal, disminución en el número de mastocitos, disminución en síntomas, incremento de interleucina 10, un potente antiinflamatorio, incremento en los linfocitos T reguladores, disminución en la sensibilidad alérgica, mejorar la microbiota de estos modelos y la producción de butirato en particular. Esto llevó a la ciencia a poder avanzar y empezar a observar qué pasaba en los humanos. Un estudio muy interesante es este, porque es una cohorte de 2 años en la cual se observó nuevamente madres productoras de 2FL, estas secretoras, contra madres no productoras, y se observó que las madres que no producían una adecuada cantidad de HMOs, particularmente 2FL, sus niños tenían mayor riesgo de tener dermatitis atópica o eczema atópico hasta los 2 años de edad. Y particularmente los que nacían por cesárea se veían mayormente afectados. Es decir, el alimentar con HMOs puede lograr revertir o disminuir el efecto o el riesgo de que este niño haga alergias. Esto ya nos empieza a hacer bastante coherencia con todo lo que les comentaba de la ciencia básica. ¿Qué ha pasado con ensayos clínicos? De los primeros ensayos clínicos que se estudiaron fue agregar a las fórmulas infantiles 2FL y dentro de lo que se estudió fueron los niveles de citocinas plasmáticos de los lactantes. Y se observó, como pueden ver en la diapositiva, que cuando se compara con leche materna, los niveles de citocinas de los alimentados con 2FL son muy similares a lo que se observó en un lactante con leche materna, contrario a lo que sucede en controles cuando no se utilizan los 2FL.
Aquí podemos observar cómo el simple hecho de adicionar 2-FL a esta fórmula logró disminuir la inflamación intestinal. Ahora también se hicieron estudios ex vivo, es decir, ya en el laboratorio, usando nuevamente el suero de estos pacientes lactantes, y se observó un efecto inmunitario muy similar a lo que se observó con los alimentados con leche materna. En este segundo ensayo clínico ya no solo se incluyó 2-FL, sino también se incluyó en las fórmulas LNNT. Esta sinergia de 2-FL y LNNT demostró en la microbiota fecal de estos lactantes una mayor cantidad de bifidobacterias, una menor cantidad de E. coli y de otros peptostreptococos, y el efecto fue mucho mayor cuando fueron niños que nacieron por cesárea. Este efecto es muy importante porque hoy en día estamos muy preocupados por el efecto cesárea, pero al menos esto nos da cierta esperanza de que estos niños podemos modificar su alimentación desde el punto de vista de la inmunonutrición, lograr un mejor perfil inflamatorio de citocinas y un mejor perfil de microbiota fecal. Entonces, esto ya nos va haciendo más sentido. Pero, ¿qué pasa con alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, en 2019, hace 2 años, se publicó el primer artículo sobre este ensayo clínico donde se utilizó fórmulas extensamente hidrolizadas que usamos para alergia a la proteína de leche de vaca, pero adicionadas con estos HMOs. Y lo que se encontró es que estos niños tenían un perfil de seguridad y una eficacia adecuada, más del 90% de efectividad en estos niños con alergia para controlar sus síntomas, no efectos adversos, y este efecto se compara con lo que solicita la Academia Americana de Pediatría para decir que una fórmula se puede utilizar en alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, en este caso, primer paso lo tenemos, estas fórmulas adicionadas que he escuchado que tienen cierta duda sobre si los HMOs pueden disminuir la eficacia de estas fórmulas. Aquí lo demostramos que no, que tienen un efecto adecuado. Ahora, un segundo estudio que se hizo el año pasado, en 2020, en este estudio se hizo un estudio un poco más largo. Se siguió a los pacientes por 6 meses y se vigiló su crecimiento, su talla, su peso y también la efectividad de estas fórmulas evaluadas con disminución de los síntomas. Y se observó que en peso y talla les fue muy bien y que justamente de la visita 0, que fue inició el tratamiento, a la visita 1, de cuando inició el tratamiento, logramos tener una disminución completa de síntomas en la mayoría de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que adicionar HMOs a las fórmulas extensamente hidrolizadas es seguro y es efectivo en los pacientes con APLB. En este estudio, que fue todavía más largo, fue un estudio de seguimiento de 1 año, es un estudio europeo donde incluyó a 194 niños, se hicieron 2 brazos de tratamiento, en uno se les adicionó justamente una fórmula extensamente hidrolizada, convencional para alergia a la proteína de leche de vaca, y en el otro brazo la fórmula extensamente hidrolizada con estos 2 HMOs, el 2-FL y el NNNT, y no solamente se evaluó si funcionaba como efecto de control de alergia, también se evaluó si teníamos infecciones respiratorias o si aumentaban las infecciones respiratorias. Sorprendentemente, el grupo de HMOs, el brazo de este grupo, tuvo una disminución significativa, alrededor del 30% de episodios de infecciones respiratorias. Nosotros como pediatras no solo nos preocupamos por alergia, también nos preocupamos por las infecciones. Y el haber hecho este efecto de los HMOs demostró un mejor control de las infecciones que nos traduce en un mejor sistema inmunitario y una mejor respuesta ante ciertos patógenos, pero a la vez tolerancia hacia las proteínas de leche de vaca, que esos estudios están por publicarse. Estamos por finalizar nuestro webinar, pero hay 2 puntos que me parecen importantes en esto. El árbol de decisiones. Este árbol es de autoría personal, recopilando toda la evidencia que tenemos, las guías clínicas. Quise hacer algo un poco más práctico porque sabemos que en el día a día el paciente es un reto para nosotros diagnosticarlo, ¿no? Partiendo desde el hecho de que los síntomas gastrointestinales en pediatría son muy frecuentes en nuestra consulta, partiendo por el hecho de que los menores de 1 año, un porcentaje alto puede ser una alergia, y también tenemos los trastornos funcionales. Entonces de repente decimos, el paciente tiene cólico, tiene regurgitaciones, rechaza comer, ¿será funcional? ¿Será una alergia alimentaria? Es por esto que hice estos 3 escenarios clínicos para que nos quede un poco más claro cómo deberíamos de tratar a estos pacientes. El escenario 1 es el niño que tiene regurgitaciones, rechaza comer, llora un poco más de lo normal, puede tener eczema o urticaria,
incluso puede tener angioedema y algunos síntomas respiratorios. No tenemos que tener todo, podemos tener algunos de estos puntos, pero sospechamos en este niño alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué sigue? Lo primero es una prueba de eliminación. Aquí estamos hablando de niños que se encuentran alimentados por fórmulas. Recuerden que lactancia materna es otro escenario. Ahí tenemos que fomentar la lactancia materna. Ojo, nunca la vamos a retirar y más bien dar una dieta de eliminación a la madre quitando proteína de leche de vaca. En este escenario, este niño que consume fórmulas, nuestro primer paso son las fórmulas extensamente hidrolizadas con lactosa, de 2 a 4 semanas a esperar a que mejoren los síntomas. Si los síntomas mejoran, nuestro siguiente paso es reto, volvemos a dar proteína de leche de vaca, reinicia con síntomas, tenemos el diagnóstico. Entonces el diagnóstico es eliminación y reto. Puede existir que 1 de cada 5 niños, un 20% de su consulta, no mejore con extensamente hidrolizados. Ahí es cuando usamos las aminoacídicas y con ellas esperamos tener mejoría. En este caso, si el niño tiene alergia y lo estamos alimentando con una fórmula aminoacídica, tendría que responder. Si no responde, es cuestión de replantearnos, ¿será correcto el diagnóstico de alergia? Porque estos niños responderían justamente por el tipo de fórmula que es a base de aminoácidos. Entonces volvemos a hacer un reto, es decir, volvemos a introducir proteína de leche de vaca, reinician síntomas, diagnosticamos alergia y ahí decidimos si nos quedamos 6 a 12 meses, dependiendo del caso, los no respondedores con aminoacídica, los respondedores con extensamente hidrolizada. Si se fijan aquí les señalé en verde el tema de la lactosa, porque nos sigue costando trabajo esta diferenciación entre el niño alérgico, que es alérgico a las proteínas de leche de vaca, con el niño que puede tener cierta intolerancia a lactosa. Recuerden que la lactosa no tiene un componente inmunológico y no deberíamos de eliminarla en este escenario que les planteo. El escenario 2. En este escenario puede tener todos los síntomas que mencionamos antes, pero se agrega evacuaciones líquidas y o sanguinolientas. Aquí nuevamente volvemos a hacer nuestro análisis. El niño se encuentra con buen estado nutricional y gana bien de peso. No es necesario quitar lactosa y nuevamente utilizamos hidrolizado extenso. Aquí nos podemos ir a 4 semanas porque el diagnóstico fue por diarrea y entonces las diarreas o la sangre en las heces pueden tardar hasta 4 semanas en mejorar. 4 semanas esperamos, no hay una mejoría, intentamos con aminoacídica, hay mejoría, retamos, confirmamos el diagnóstico y nos vamos 6 o 12 meses con aminoacídicas. Si mejoró desde la extensamente hidrolizada, retamos de nuevo, confirmamos el diagnóstico y nos quedamos con esta extensamente hidrolizada 6 a 12 semanas. La única diferencia de este algoritmo con el del niño que está desnutrido o que no sube bien de peso es que en el caso del niño desnutrido, tal vez es el caso en el que podríamos preferir una extensamente hidrolizada sin lactosa, en lo que recuperamos vellosidades intestinales y pasamos a lactosa. Pero si se fijan es la misma idea. Sospechamos, eliminamos, retamos y damos un tratamiento dependiendo las manifestaciones clínicas del paciente. El tercer escenario, que es el que menos vemos, es el que tal vez menos aprendemos en nuestros cursos, en nuestra formación como pediatras, es la manifestación grave. Y esto sucede porque ocurre en un porcentaje muy chiquito de pacientes con alergia. Pero es justo el caso clínico que hoy nos compete. Retomando nuestro caso clínico que dejamos, en este caso teníamos una enterocolitis inducida por proteínas. Aquí, como es una manifestación grave, no vamos a intentar con extensamente hidrolizada, nos iremos directo a una fórmula a base de aminoácidos. Y aquí sí es muy importante que hagan equipo con los alergólogos y los gastroenterólogos para decidir en cuál es el mejor momento para retar a este niño. Porque recuerden que sus manifestaciones fueron graves, estuvo hospitalizado, chocado, tuvo una enterocolitis. Entonces aquí hay que decidirlo en equipo cuándo es el mejor momento. De nuevo, podemos retarlo, hacer el diagnóstico y si se confirma el diagnóstico, nos quedaremos con aminoacídicas por 12 meses. Aquí no nos recortamos a 6 meses, nos podemos ir hasta 1 año para dejar que el sistema inmune logremos la sensibilización y la tolerancia que les hablaba en la parte teórica. Nuestro penúltimo punto justo son los mitos y realidades de las fórmulas aminoacídicas. ¿Por qué lo pongo así? Porque sabemos que las fórmulas a base de aminoácidos puede haber ciertos mitos. Me gustaría empezar con las indicaciones. Aquí las indicaciones precisas, cuando las vamos a utilizar como pediatras es en casos graves, como es nuestro caso clínico,
En un niño con alergia alimentaria múltiple, tenemos duda de cuál es el alérgeno que nos está causando, necesitamos estabilizarlo, podemos echar mano de una fórmula aminoácidica. En casos de esofagitis eosinofílica, mala respuesta a fórmulas extensamente hidrolizadas, que esto creo que es de nuestros principales usos en la consulta pediátrica. El niño que no nos responde al paso A, que es hidrolizado, nos vamos a aminoácidica. Y aquí lo dejo sobre la mesa porque esta indicación totalmente relativa. Algunos expertos en nutrición dicen que los alimentados con leche materna, como están realmente expuestos a pocas cantidades de proteína de leche de vaca, cuando su alimentación es leche materna exclusiva y la madre consume lácteos, pero la cantidad de leche que pasa es escasa, podemos pensar en que no va a responder extensamente hidrolizado, y si necesitamos suplementar, podemos utilizar aminoácidicas. Aquí este punto por eso lo puse relativo, porque las guías clínicas no lo marcan así, pero analizando las distintas publicaciones nos dicen que es un tema importante que considerar. El niño desnutrido, consideren también los triglicéridos de cadena media. Esto es porque queremos ayudar a optimizar su nutrición. Este niño que tenemos unos síntomas importantes, como es nuestro caso clínico, seguramente no ha ganado bien peso, podemos ayudarnos también de los triglicéridos de cadena media. Y los mitos. Estos mitos todos los hemos oído. Mito 1, adecuado retirar leche materna en alergia. No es adecuado. Acuérdense que lo primero es platicar con la mamá, apoyarnos de una nutrióloga especialista perinatal que nos pueda llevar la dieta de la mamá. No solo anotar en la receta retirar lácteos y leche, hay que dar toda una recomendación nutricional. Mito número 2, adicionar los HMOs causa mayor alergia. Ya lo analizamos en la plática, no nos debe de causar mayor alergia, para empezar porque son oligosacáridos y las alergias son mediadas por proteínas. Las fórmulas aminoácidicas son mejores alternativas para casos leves y moderados. Aquí tenemos que ser pacientes, como vieron en el algoritmo, 2 a 4 semanas para cada cambio de tratamiento, incluso 4 semanas cuando los síntomas son digestivos. En mi práctica clínica lo que más observo es cambios de fórmulas de 2 o 3 días, cuando no hemos dejado que toda esta cascada inflamatoria disminuya y que el niño empiece a mejorar. Mi recomendación es, antes de pasar una aminoácidica, denle el tiempo suficiente que nos marcan las recomendaciones, 2 a 4 semanas, con un extensamente hidrolizado. No mejora, ok, pasemos a aminoácidica. ¿Por qué hago esta recomendación? Tal vez podrán decir, bueno, si con aminoácidos es mejor y no necesitamos esperarnos directo a aminoácidos. Recuerden que las fórmulas extensamente hidrolizadas tienen trazas de proteína intacta que ayudan a que el niño se vuelva a desensibilizar y que nos llegue a tolerar. Es mucho más fácil conseguir tolerancia oral cuando hablamos de hidrolizados extensos. Y el último mito, en los casos que no responden a la primera línea de tratamiento, debo indicar otros hidrolizados. Este va muy de la mano con el previo. No vale la pena, si ya esperamos el tiempo suficiente, estar cambiando de hidrolizados, de suero, de caseína. Realmente no mejoró con hidrolizados, vayan a una aminoácidica. Esta es la indicación correcta. Por conclusiones, es muy importante reconocer las manifestaciones de alergia a la proteína de leche de vaca, las manifestaciones graves y no muy comunes, tal es el caso de la enterocolitis inducida por proteínas. El cuidado de la piel y la microbiota, importantísimo para cuidar la patología alérgica. Regular la inflamación sistémica en los niños con alergia a la proteína de leche de vaca es nuestro objetivo principal. Dejemos a un lado tratarlos como sintomático, no solo quitemos síntomas, pensemos en toda esta cascada de inflamación que tratamos de regular. 4. La leche materna siempre seguirá siendo nuestra mejor herramienta para prevenir y para tratar las alergias a la proteína de leche de vaca. En caso de requerir una suplementación con fórmulas especiales, debemos basar nuestra decisión clínica en el paciente, qué síntomas tiene, son graves, son leves, son digestivos, son respiratorios o cutáneos, y en toda esta fisiopatogenia del punto de vista teórico de esta enfermedad. Y nuestro último punto, y no menos importante, los oligosacáridos de leche humana o HMOs han demostrado servir como moduladores del sistema inmunitario en alergia alimentaria. Muy bien, creo que es momento de pasar a las preguntas. Ya hay algunas que estuvieron haciendo, vamos a contestar algunas de ellas. Y les recuerdo que si todavía no habían hecho alguna pregunta, anímense a hacerlas. Estaremos contestando todas y cada una de ellas a través de la plataforma de NNI.
Vamos a dar pie a algunas de las preguntas. Cuando la madre se encuentra alimentando a su hijo con leche materna, ¿qué tan estricta debe ser la dieta de eliminación? Aquí es muy importante que si lo que queremos es evitar que el niño tenga síntomas, tenemos que ser estrictos en quitar leche de vaca, quitar trazas, vigilar bien los alimentos. Hay algunas corrientes que nos dicen no hay que ser tan estrictos. Yo en lo personal lo que haría es, de manera inicial, ser estricto con la dieta y tal vez, si el niño se encuentra controlado, empezar a liberar de manera ordenada ciertas trazas o ciertas proteínas de leche de vaca que a lo mejor pueden ser llevadas al calor. Pero lo haría de manera ordenada y de manera inicial hagamos una dieta estricta, siempre acompañados de un nutrólogo perinatal, porque recuerden que la mamá requiere calcio y requiere vitamina D. Nuestra siguiente pregunta que nos mandan es, ¿qué es más importante en el tratamiento de alergias a la proteína de leche de vaca? ¿Los probióticos o los HMOs? Es una pregunta bastante interesante. En este caso, como pudieron ver, todo va sumando. No podemos decir que solo HMOs, no podemos decir que solo microbiota o que solo probióticos. Yo creo que aquí la respuesta sería intentar un todo. Si nosotros damos un tratamiento de alergia, es lógico que tenemos que eliminar o quitar la proteína de leche de vaca, dar hidrolizados, aminoácidicas. Pero también volteemos a ver toda la parte de la microbiota y todos los efectos que pueden tener tanto los probióticos como los HMOs en moderar esta inflamación. Pregunta 3. ¿Las fórmulas Comfort se pueden utilizar en APLB como primer tratamiento? Esto también es muy común. Si ya sospechan alergia a la proteína de leche de vaca, queremos hacer el diagnóstico, la única forma es hacer una eliminación de proteína de leche y reto. ¿Cómo logramos esto? Con una extensamente hidrolizada. Acuérdense que en estas, las Comfort, algunas tienen proteína intacta y algunas la proteína puede estar hidrolizada, pero no extensa. Se llaman parciales. Es decir, de tener una proteína grande de leche de vaca, está tal vez en unos péptidos un poco más pequeños, pero siguen generando respuesta alérgica. La respuesta aquí no sería la adecuada. Cuarta pregunta, ¿en los pacientes con APLB es recomendable utilizar esteroides y antihistamínicos? En este caso no está recomendado usarlos porque no van a tener un gran efecto y al contrario, en el caso de esteroides podemos hacer que el niño tenga efectos adversos a los mismos. Entonces aquí basémonos en los algoritmos que les mencionaba, tratemos de ser muy pacientes, muy empáticos con nuestros familiares, con las mamás de los niños. Aquí la empatía cuenta muchísimo. Si logramos transmitir esta tranquilidad a las mamás, de que hay que esperar, de que las alergias no se curan de un día a otro, hay que dar el tiempo, es suficiente con esto. Yo creo que dar sintomáticos o antihistamínicos, tal vez damos el mensaje equivocado a los padres, de que con esta medicina se va a quitar y tal vez si damos el mensaje correcto, es más fácil que logren tener paciencia y logran un buen resultado. Bueno, hasta aquí todas las preguntas. Espero que les haya gustado mucho este webinar. Es un tema que me apasiona, como ustedes saben, las alergias y la nutrición infantil. Espero también que hagan más preguntas. Me gustaría leerlos y poder contestarles directamente todas estas dudas que tenemos. Probablemente hay algunas cosas por resolver. Como vieron, los estudios clínicos son muy recientes. Todavía nos queda mucha evidencia por resolver y espero que esto les pueda servir en su práctica clínica. Muchas gracias y buenas noches.